Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a la sexta unidad de historia y con el tema es el esclavismo, feudalismo en Europa Occidental. Vamos a ver qué nomás es el esclavismo. De igual manera, nosotros ya hemos visto qué es el esclavismo y el feudalismo en sí, pero en sí este tema se centra en la Europa Occidental, en sí en todo, desde sus inicios, cómo empezó y el por qué surgió en sí. Se dice que el esclavismo era obviamente que el hombre maltrataba al otro hombre y el esclavo era tratado como un objeto. ¿Listo? Entonces, empecemos. Se dice que el esclavismo constituyó un sistema social, transformación de la economía en modos de producción de las sociedades antiguas. Es exacto. Cuando nosotros hablamos sobre todo del esclavismo que transformó la economía, se habla mucho de eso, ya que, como le estaba diciendo, que el ser humano explotaba al propio ser humano porque le trataba como un objeto. ¿Por qué? Porque se decía que los anglosajones, sobre todo, que son obviamente caracterizados físicamente por ojos azules, nariz perfilada, labios finos y el color, sobre todo la tez blanca y con distintos color de ojos que obviamente se les identifica y con una altura superior al metro 90. ¿Listo? Entonces ellos eran considerados mejor que las personas de color. En este caso estamos hablando de los africanos. Entonces, todo esto de aquí se desenvuelve en qué? En que ellos comienzan a explotarle al ser humano para que él comience a hacer los trabajos, eh, digamos, de la extracción sobre todo de los metales preciosos de África del Norte. ¿Listo? Entonces consigo comienza también a venderla a los esclavos. En este caso serían a las mujeres y a los hombres, más a los hombres, y les ponían precios sobre todo. Este modelo de sociedad surge una vez agotados los vestigios de la comunidad primitiva y se enmarca en los contextos grecorromanos durante los siglos III y IV antes de Cristo. De esta manera, los preceptos generales del esclavismo y sus prácticas insertaron a la mano de obra esclava a distintas tareas domésticas. Esencialmente, se dice, ¿no? Que hace mucho tiempo ya había el esclavismo, tanto en cuando todavía no se colonizaba América, en todas las regiones, en todos los continentes, existía este tipo de esclavización. ¿Cómo existía este tipo de esclavización? Ya que los propios aborígenes o la propia, eh, o los propios aborígenes autóctonos de dichos continentes explotaban al mismo ser humano, pero no al grado, obviamente, de denigrar o pegar o matar, sino que a la gente que nacía, obviamente, para servidumbre o de familias o en sí de familias, les realizaban o les hacían realizar algún tipo de práctica o tareas domésticas. Ya desde un inicio existía el esclavismo, pero obviamente estamos hablando aquí del occidental, ¿no? De la Europa occidental. Entonces, así mismo como las esferas del mercado, las edificaciones de grandes dimensiones y también de la agricultura. Entonces se marcó mucho estos personajes, sobre todo a las tareas domésticas, a las edificaciones y sobre todo a la agricultura. ¿Quién se enriquecía obviamente de esto? Era el señor feudal o el régimen feudalista, que es obviamente dar algo a cambio de algo. Obviamente que se ganaba el 99.9% el señor feudal y el 0.01% era el esclavo. ¿Por qué? Porque siempre iba a vivir endeudado del señor feudal, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, de esta manera, de esta manera de producción constituye el primer modelo que surge en la historia de la humanidad y la esencia principal de sus perspectivas. Estribía el sometimiento y la utilización de la fuerza del ser humano bajo el mandato y dominio de otro individuo. Exactamente. El mismo ser humano se encarga de explotar al ser humano. Nada más, eso es lo que nos dice este párrafo. Y desde ahí comienza ya esas prácticas en sí, desde que existe el periodo neolítico, ya con las clases sociales sobre todo. Otro rasgo esencial de este fenómeno demarcó el periodo de transición de llamada la era de piedra y la era de hierro. ¿Listo? Aquí está la era paleolítica, la era neolítica, en la que se resaltó el sometido o esclavo como un instrumento de obtención de beneficios a través de la obligación del trabajo, la explotación sobre todo.
Aquí están algunas herramientas que se utilizaba tanto para poder realizar sus diferentes tipos de trabajos y a la misma vez castigar al ser humano que no se dejaba obviamente doblegar. ¿Listo? También dice que los dueños de la clase esclava se aprovechaban sobre todo, se aprovechaban de sus fuerzas y les hacían trabajar intensamente por su comodidad y beneficio. Es exacto. Altas horas de trabajo, morían de cansancio, morían deshidratados algunas personas. Y esta práctica se fue haciendo hasta el siglo mediante pasaban los años, los siglos, ¿no? Y se fue obviamente realizando hasta el siglo XVI, XVII y XVIII. En algunos casos hasta ahorita se sigue practicando todavía ese tipo de esclavismo, o sobre todo la adoración, que es obviamente netamente en África. Entonces, por otra parte, el esclavo, que resultaba el individuo dominante al poseer una función de instrumento de trabajo que beneficiaba a su amo. Obviamente las personas de África tenían algunos tipos de oficios, ¿no? Y el que más se desempeñaba, obviamente el que más se beneficiaba. Las principales fases del presente sistema resultaron una forma de comunal en la de manera de relacionar y convivir por los de esclavos y otra fue patriarcal en la que los esclavos constituían una herramienta de trabajo de su dueño. Entonces, la mayor parte de personas también eh, se beneficiaba mucho de la fuerza de otro ser humano. Y asimismo, había dos tipos de sistemas, ¿no? Uno que era obviamente netamente patriarcal y el otro era netamente era la convivencia o una forma en que habían comunidades de esclavos, ¿listo? Pero igual siempre estaba gobernando este tipo de sistema. Aquí vamos a ver sobre el sistema feudal, un nuevo modelo y dominación. El sistema social del feudalismo se extendió en Europa en el periodo comprendido entre el siglo IX y siglo XII, de modo que constituyó un régimen sucesivo de esclavismo. Los principales rasgos de este sistema estuvieron relacionados con las diversas funciones de las clases sociales que componen el mismo. Esta práctica, sobre todo del feudalismo, se dio hasta el siglo XVI, siglo XVII, conjuntamente con la abolición, sobre todo en la Revolución Francesa, cuando terminan totalmente de este sistema feudalista. Y consigo lleva, luego del feudalismo, llega obviamente la clase monárquica, comienza ya a gobernar la industrialización y el capitalismo en sí. Los principales rasgos de este sistema estuvieron relacionados con las diversas funciones de clases sociales que componen el mismo. El señor feudal constituía el principal cargo político que dominaba su reino, el cual se debían rendir diversos tributos por parte de las clases inferiores. Obviamente, realizaban tributos y a la misma vez besaban sus pies, obviamente siempre tenían que estar por bajo o por bajo de, obviamente, del señor feudal. Entonces, ¿quién se beneficiaba? Obviamente, el señor feudal. Siempre, siempre se beneficiaba el señor feudal. Enseguida nosotros tenemos que a nivel político el sistema estuvo particularizado por el rol impulsador de instituciones eclesiásticas. Obviamente, se dice en historia también, datan, obviamente en la Europa occidental, que la iglesia eh, cumplió un rol muy importante en la vida política y se hizo también parte fundamental, ya que con la evangelización de los esclavos, la evangelización sobre todo de distintas rutas marítimas que tenían ellos o rutas que ellos establecían o gobernaban algunos tipos de territorios, la iglesia siempre tuvo un cargo. Es obviamente que estuvo encargado también de establecer normas que también se beneficie tanto la vida política como la vida eh, del catolicismo. Entonces se dice que la potestad que profesaba de la clase superioridad mediante los vínculos de lealtad y el amparo que prometían al señor feudal en correspondencia a los mandatos y logros aristocráticos.
Los súbditos del señor feudal realizaban operaciones de recogida de las retribuciones con el campesino, tenían que proveer como parte de sus cuotas obligatorias, de modo que cuando estos representantes de la realeza pasaban por estos insumos, el campesino quedaba sin nada de sus resultados productivos. Es exacto. Recuerdan que le estaba diciendo yo que el señor feudal, sobre todo, o las personas que estaban administrando dichos terrenos en la agricultura o en sí el rol que cumplía el esclavo, sobre todo, era beneficiar siempre a la clase alta o al monarca o en sí al rey, lo podemos decir. Y siempre él tenía que pagar cuotas de arriendo por su vestimenta, por su comida, por su estadía, por todo tenía. Y al final nunca él podía surgir. Entonces dice que desde las distintas visiones de los autores, James Galarza, Robert Boutry, Salvador de Moxo, entre otras clases sociales se encontraban repartidas por las funciones para su equilibrio social. La nobleza tenía la responsabilidad de defender el territorio. Ahí estaban obviamente los guerreros o los caballeros, obviamente que peleaban sobre todo por el rey, obviamente porque no le hagan daño. El clero debía interceder a Dios por la ciudad, mientras que los campesinos sostenían su trabajo para gran parte del régimen. Aquí estaba obviamente la orden perdón, los sacerdotes, obviamente. Y por último, el campesino. Aquí mismo lo dice, ¿no? El campesino sostenía con su trabajo a gran parte del régimen, o sea, era todo. Aquí estaba obviamente cargando siempre al clero, al noble y al rey, obviamente al campesino, porque sin los campesinos o sin la fuerza de trabajo no podían desenvolverse una vida económicamente activa en dichos territorios. Dichos elementos fueron conformados por una sociedad llena de diferencias, en primer lugar los niveles de vida, en segundo lugar por los intereses de cada extracto social. Exacto. Ninguno podía estar por encima del rey, pero obviamente el rey necesitaba tanto de los nobles y del clero. Era obviamente que necesitaban uno de otro, pero todos ellos necesitaban 100% de ellos, porque ellos eran quien movía la economía al 100%. Eso era obviamente la esclavización y el régimen feudal, que siempre hubo obviamente en, en dichas épocas, siempre hubo este tipo de régimen feudal, pero obviamente eh, acaparando o obviamente siempre tener en cuenta que cada época era distinta y tenían que obviamente adaptarse a eso. ¿Listo? Entonces, eso de estudiantes sobre el primer tema de la